Hola amigos, muy buen día. Tengan todos ustedes feliz domingo. Un poco caótico porque ya saben que viene la Chaquispiare, la Shakira. Entonces toda la ciudad está hecha una locura. Sí, como si fuera la estrella del universo universal. Pero bueno, este, agradecemos su constancia, su presencia aquí en este programa, Vocal Art Temple 369. Aquí nuevamente, como todos los domingos, un poquito retrasados, pero bien. Tenemos nuevamente la presencia de la maestra Aida Marijazo, que ya tuvimos la oportunidad anteriormente de estar con ella, platicar con ella, en un podcast pues un tanto cuanto accidentado porque no se dieron las condiciones y el video que tenemos, bueno, pues no reúne las condiciones. Pero bueno, de cualquier manera ya hicimos ahí algún arreglillo que lo subiremos a nuestro canal de YouTube de Vocal Art Temple para que ustedes lo puedan ver. Sí, y compartir y ahí darnos un like, por favor, que buena falta nos hace, ¿vale? Muchísimas gracias. Bien, nuevamente tenemos aquí a la maestra Aida. Bien llegada, maestra. Buenos días. Gracias. Pues nuevamente, pues retomando un poquito los temas que se vieron la vez anterior, de cómo acercar a los chicos a la lectura, porque deben saber que la maestra Aida nuevamente es maestra de literatura, lenguas hispánicas. Bueno, mi carrera es lengua y literatura hispánicas. Ella da clase en la Escuela Nacional Preparatoria número 9. Sí, ahí buscan las sus redes sociales si quieren que les ayuden con la tarea, pues ya saben. Sí, bien, vamos a iniciar retomando un poquito los temas que se quedaron volando la ocasión anterior. Sí, preguntarle cómo es que ella decide estudiar la carrera de lengua y literatura hispánica. ¿Qué le motivó a la maestra Ida? Bien, pues algo fundamental en mi vida fue que aprendí a leer muy pequeña. Ahí le debo mucho a mis tías, a María de Jesús y Carmelita. Ellas, pues trabajaron conmigo desde que era muy pequeñita. Yo creo que desde los 2 años empezaron a enseñarme. A los 2 y medio yo ya sabía identificar palabras, ya prácticamente sabía leer, no digamos que seguramente cosas muy largas, pero ya lo sabía. Pues ya me acercaba, ¿no? A libros, de ahí mi afición por leer y leer y leer. Claro, yo creo que afortunadamente viví en una época, tanto mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, en una época en que no teníamos todo este tipo de acercamiento a las redes sociales, si no tal vez también hubiera caído, ¿verdad? De muchas cosas de esas, pero me gustó mucho leer, yo leía donde podía, porque en casa no había tantos libros como yo hubiera querido. Entonces, pues a donde fuera, tiendas, eh, pues bibliotecas, lugares donde estuviera a mi alcance algún libro, ahí aprovechaba. Hasta mis papás me dejaban en los centros comerciales, que antes era un poco más seguro, me dejaban en la zona de libros y ahí yo mientras leía en lo que ellos hacían compras, ¿no? Mejor se les andaba perdiendo mi hermana, ¿verdad? Ah, sí, Tu mujer. Entonces, más bien se les andaba perdiendo ella. más traviesilla. Sí, entonces, pero bueno, ese fue un primer acercamiento, bueno, a la lectura en sí. Más adelante, yo cuando llego a la preparatoria, que es cuando nos dan, pues nos dicen, ya es tu época de decidir qué es lo que vas a estudiar, que siempre pensaré que es un tiempo muy pronto, es uno muy joven, todavía muchos no tienen idea de qué es lo que quieren. Sí, así es. Y en ese tiempo, bueno, yo había pasado por muchas ideas de carreras infinitas, ¿no? Cuando está uno en secundaria, se imagina, pues tal vez psicología, tal vez comunicaciones. Llega uno a la prepa, entro a un taller de teatro, en el cual permanezco los 3 años de la preparatoria, aunque el último año ya no era obligatorio, y resulta que me encanta. Descubro que me encanta actuar, que me encanta, pues todo esto que yo venía leyendo, pues aparte de sacarlo a escena, me fascinó la idea. Entonces yo estaba con la idea de que iba a estudiar teatro. Llegando al último año de preparatoria, eh, pues me pongo a leer, cayó en mis manos el libro de la guía de carreras, que siempre les Oh, recomiendo a mis alumnos, léanla porque uno ve el programa, qué materias lleva, uno nada más se queda con el nombre de la carrera y
nos dicen si les fue bien o mal, pero uno tiene que acercarse incluso pues al programa en sí mismo de la carrera, ¿no? Y ahí fue cuando descubrí que existía mi carrera. Yo no sabía que existía. Entonces leí lengua y literatura hispánicas, empecé a revisarla, me enamoré. La realidad es que me encantó todo lo que venía y me incliné por esa carrera. Y bueno, desde ahí creo que no he errado en esa carrera. Qué bueno, maestra. Bueno, pues así como usted que acaba de mencionar, muchos chicos toman una carrera sin saber este, cuál es el sistema que se va a llevar, qué es lo que se va a estudiar, campo de trabajo, en fin, terminan la carrera y dicen, es que no me gustó y vámonos para atrás. Y es perder el tiempo. Mejor documentarse bien para que no demos el paso en falso. Es muy cotidiano eso. Pero bueno, bien, vamos a continuar. ¿Cómo fue que se inclinó por la docencia? Porque la docencia es difícil, no es Sí, tan sencillo. sí, así es. Bien, yo inicialmente cuando estudié mi carrera, lo último que pensé era en la docencia. Y me parece muy divertido porque yo decía, bueno, yo me voy a dedicar a ser correctora de estilo, me voy a dedicar a, pues no sé, a trabajar en periódicos, en revistas, en fin, yo pensaba otra cosa, menos la docencia, porque a pesar de que en casa hay una gran tradición familiar de la docencia, yo decía, no, yo no quiero ser maestra. Bueno, perdón, Claro que maestra, yo que le oía, interrumpa, es cierto eso. Ella, la maestra acaba de mencionar que sus tías, María de Jesús y Carmelita, fueron quienes le enseñaron en edad temprana a leer. Bueno, pues es que unas cosas son los docentes, otros son los maestros y las dos son maestras. Perdón si ofendo, pero no es necesario muchas veces tomar la maestría para ser maestros. Entonces, unos son simplemente profesores, otros son docentes y otros son verdaderamente maestros. Y déjenme decir que estas dos mujeres grandiosas que aún viven, una tiene 97 años, la otra tiene 88. Entonces ya se imaginarán, son de la vieja escuela. Pues por algo es algo. Y digo que algo es algo, ¿eh? Y es mucho. Sí, maestra, adelante, perdón. sí. Y bien, pues cuando me ofrecen un primer trabajo en una escuela particular, yo dije, pues bueno, mientras busco otra cosa, me acerqué, comencé a trabajar y pasan los años, pues voy experimentando. Claro, al principio, cuando uno comienza con secundaria, en mi caso, bueno, sí es algo complicado, pero resulta que fue un gran aprendizaje para mí. Uno de mis primeros trabajos que tuve fue en un colegio donde tenían un programa UNAM en secundaria. Y me dicen, tiene usted que enseñarles morfosintaxis a los alumnos de segundo de secundaria. Órale, Para mí fue un reto enorme, porque fue una de las asignaturas más más difíciles en la carrera. difícil, sí. No me dejarán mentir mis compañeros de carrera. Y bueno, pues eso me ayudó a acercarme a más a la lingüística, aterrizarla para que un adolescente la entienda, que eso es importante, ¿no? Y bien, pues posteriormente, con el tiempo, en alguna ocasión me tocó ser correctora de estilo de una revista, de una escuela, no nada más allá. Pero ahí es cuando me di cuenta, ¿no? Dije, bueno, esto me gusta, pero yo no soy para estar encerrada frente a una computadora y trabajando horas sin platicar con muchas personas. Yo vi que lo mío era la docencia, era comunicarme con muchos jóvenes. El nivel preparatoria, bueno, es el bachillerato es ideal para mí. Me encanta trabajar con jóvenes, tienen muchas ideas, ocurrencias, varía su personalidad desde los que son de cuarto, que son un poco más niños, pero son más cariñosos, los demás de quinto año, que también son muy buenos alumnos, que también son aquellos que ya van como que más, se sienten ya más expertos en la preparatoria, pero se están enfrentando a un mundo de la literatura universal, que es lo que vemos en quinto año, en cuarto es lengua española, y en sexto año una literatura mexicana que nos lleva mucho a la reflexión, ¿no? Es una literatura para reflexionar. Sí, y pues como que en un tiempo se ha retomado, ¿no? Pero ha sido un poco infructuoso el hecho de, pues, de guiar a los chicos nuevamente a la lectura, ¿no? Sobre todo autores mexicanos, como, permítame decirlo, pues a lo mejor voy a pisar callos,
¿no? Nosotros como docentes externos a la Facultad de Música, ya no podemos acceder a autores mexicanos porque quién sabe qué dio la orden de que no podemos, está vedado. Entonces, eh, pues como si hubiera alguna afrenta en contra de los autores mexicanos, que los propios mexicanos no difundamos la música de los autores mexicanos, sino nada más para que cierto grupo se los quede. Entonces, bueno, bien, maestra, ¿cómo ha evolucionado su forma de enseñar literatura desde sus inicios hasta el presente? Bien, pues digamos que al principio todo mundo batallamos un poco con sí, el control de grupo, el a veces tener el carácter, y eso es a lo mejor lo menos, ¿no? El organizar la información, el poder enseñar, el hacer exámenes, buscar lo más práctico, digamos. Al principio uno se llena de mucho trabajo, hace uno muchos exámenes, ensayos, y se la vive uno calificando. ¿No? Entonces, sí resulta ser algo muy, muy pesado para un docente y especialmente en los colegios particulares me encontré también, pues, con que hay que llenar más cosas, ¿no? Hay que hacer, más informes, más, avances programáticos continuos, tablas de especificaciones, y el tiempo que yo estuve en algunas particulares, bueno, había días que no dormía Paja, haciendo todo ese trabajo, ¿no? paja únicamente. Llego bueno, dentro de la Nacional Preparatoria, pues me he encontrado con otra cosa, ¿no? En realidad, después de uno haber atravesado por ese tipo de trabajo que es muy, muy intenso muchas veces, se encuentra uno que acá, bueno, sí nos piden un avance, pero es cada, cada parcial, es muy sencillo, más reflexivo, un informe que es anual, que a lo mejor es lo más pesado que a lo que nos enfrentamos, pero con todo no lo podría comparar con lo que hacíamos en las escuelas particulares, que además también teníamos muy buenos alumnos, pero yo siempre vi que varía mucho el cómo es el director con los alumnos y con los maestros. Íbamos a tener mejores alumnos cuando un director es más estricto con los alumnos Mm, que con los maestros, porque por lo regular es lo contrario, ¿no? Y pues bueno, el darles todo a los alumnos no siempre es lo bueno, ¿no? Y bueno, aquí en la Nacional Preparatoria, gratamente, me he encontrado con alumnos que ha habido de todo en todos estos años. Llevo 27 años de antigüedad en la Escuela Nacional Preparatoria, ya es. 31 desde que empecé a trabajar. Y bueno, sí han sido muchas, muchas experiencias, han variado los jóvenes. Antiguamente sí también teníamos alumnos que estaban menos expuestos a las redes sociales por obvias razones, por el Claro. tiempo, y que tal vez leían más y tenían más cultura, pero esto ha tenido que ver mucho con los cambios de programa, ¿no? Y eso desde edades tempranas. Entonces, hay que seguirlos. Nosotros como docentes hoy en día tenemos que seguir insistiendo en conservar algunos temas que me parece que son relevantes, como la ortografía, eh, pues todo lo que es hasta la conjugación de verbos, que lo veo con los alumnos de cuarto año para que no se pierda y que ellos, bueno, vayan teniendo un poco más de acercamiento a palabras diferentes. Los hago conjugar hasta en vosotros y Ah, les ayuda porque luego nos encontramos con textos que como son de lengua española, exacto. entonces, pues El, obviamente hay un vosotros, el ¿no? Porque es español de España. antiguo. Pero Ujú. sí, sí, bueno, hemos cambiado. Hoy en día, bueno, yo he visto mucho lo accesible del Internet. Claro que esto se detonó por la pandemia. Con la pandemia hubo un corte, un, un cambiar nuestra forma de trabajar. Para mí fue iniciar de nuevo. Parecía que estaba iniciando de cero. Fue preparar material, fue ver cómo era la manera más factible de trabajar con los jóvenes, de modo que no se me estuvieran durmiendo en clase, Ah, ¿verdad? Que no se durmieran, cotidiano. que sí, porque están bien ante una cámara y pues uno no sabe qué están haciendo del otro lado, Claro. ¿no? O están chateando, están jugando, haciendo otras cosas. Entonces, pues yo prefería enviarles material y darles clases pequeñas, pero continuas, ¿no? Claro que todo esto me ayudó mucho a aprender a usar Google Drive, a tener otros elementos. Hoy en día mis exámenes son por formularios, yo ya no califico directamente. Claro que se tarda uno en la elaboración y ajustes de estos exámenes, pero vale la pena. He aprendido a hacer más práctica con todo A esto, eso. a matarme menos calificando
Y creo que es preferible invertir el tiempo en preparar las clases, en preparar material, aprovechar el material que tenía incluso en tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, es cierto, la tecnología se lleva a cosas muy buenas, pero ha traído otras, ¿no? Una por otra. Bueno, eh, yo como docente también lo he padecido un poco, que increíblemente ya estando en la era de la tecnología, seguimos en el papel, ¿verdad? Y eh, pues yo me he tomado la libertad de los documentos que me dan para evaluar a mis estudiantes, yo los digitalizo, es más fácil llenarlos en la computadora y pues no comete uno errores ortográficos y demás, por descuido, por apresurarse, por muchas cosas, ¿sí? Bien, bien, maestra. ¿Cómo despertar el interés por la lectura eh, eh, en una era dominada por lo digital, precisamente? Aquí es todo un reto, porque estamos compitiendo contra horas y horas que tienen en casa de estar frente al celular, y no solo en casa, en el trayecto, en transporte, que a mí me parece también a veces muy peligroso que vengan con los audífonos, tanto en la calle, porque pierden la visión del entorno y son víctimas fáciles de la delincuencia. Y, pero creo que acercarlos es importante y relevante para, pues, para toda la sociedad, que un joven comience a acercarse a leer. Cuando nos llegan en cuarto año de preparatoria, muchos vienen, pues, con poca lectura, a veces con casi nada de lectura, otros vienen muy buenos leyendo. Entonces, tiene uno grupos en los que hay muy buenos lectores, otros no tanto, y tiene uno que buscar el equilibrio. Es buscar a veces lecturas no tan densas, porque también tenemos que cubrir un programa y buscar las lecturas que se adecuan al programa. Ujú. Y pienso que han funcionado muy bien las novelas cortas, los cuentos y hasta el teatro breve. Me ha sorprendido que también les gusta, a veces les gusta, pues sí, lo romántico, lo bonito, pero también lo de terror los acerca mucho, ¿verdad? Por ejemplo, Edgar Allan Poe es un El autor que clásico, el es clásico. clásico, que yo Y creo que de si culto alguien ya. Ujú. que alguien no ha leído, ese es muy buen acercamiento, ¿no? Igual cualquier tipo de cuentos de la narrativa hispanoamericana, también, ¿no? Y Horacio Quiroga también los impacta mucho, ¿no? Tiene unos cuentos tal vez muy crueles, algunos de ellos, pero los acerca. Y para mí eso es importante, ¿no? Sobre todo quienes no están muy habituados. Los que sí están habituados piden más. Claro, bueno, el mundo es cruel, ¿no? No, no vendría nada que no conociéramos ya. Pues, es un mundo colapsado desde que es mundo, ¿no? Guerras, fratricidios, de todo, ¿no? Ahorita pues estamos con el alma en un hilo porque pues ya saben que en Medio Oriente ya salieron las brujas. Sí, ahorita la situación es grave. Sí, eh, pero bueno, pues es un mundo que desde que es mundo se ha conducido de esta manera, ¿no? Y pues la crueldad es parte del ser humano, es inherente a él. Los mismos niños son crueles, ¿no? Podemos decirlo que los mismos niños son crueles. En fin, pero volviendo al tema, un pueblo instruido es un pueblo que no es fácil de manipular, ¿ok? Y si ustedes chicos leen, estudian, reflexionan, pues pueden hacer mucho. La ópera, les invitamos a que vayan a la ópera, hay muchos eventos gratuitos. Como el día de hoy estaremos cantando en el Museo José Luis Cuevas a las 2 de la tarde. Acuérdense que está la Chacairas, entonces si quieren llegar, busquen ahí cómo llegar en el Google Maps a pie, porque no se va a poder ingresar con vehículo. Entonces estaremos gente de los conciertos de Bellas Artes, concertistas de Bellas Artes, cantando en el Museo José Luis Cuevas a las 2 de la tarde con la maestra Guadalupe Millán. Y los invitamos a que vayan, es gratuito. Maestra, muchísimas gracias por venir nuevamente a platicarnos. Pues esperemos que nos vuelva a acompañar, porque pues, son pláticas muy interesantes y pues, si alguna de sus compañeras o compañeros
desean participar también con gusto. Es un foro abierto para que todo el mundo podamos expresar y decir lo que, pues no tenemos el micrófono, podemos usar este. ¿Sí? No tenemos el acceso a los grandes medios de comunicación, este es uno, vamos a tratar de hacerlo pues lo mejor posible para que ustedes estén mejor informados, ya sea cantando, ¿sí? Como ya lo hemos tenido anteriormente, y bueno, pues también que la literatura pues, se incrusta en la ópera, ¿sí? Y en otras áreas de la misma, que no es ópera, sino opereta, zarzuela, que con temas literarios importantes o interesantes. Maestra, muchísimas gracias. Un gusto, gracias por haberme Vocalar invitado. agradece nuevamente lo fiel de su presencia. Denos un like. Ahí este programa también lo subiremos a nuestro canal de YouTube de Vocalar Temple 369. Sí, ahí búsquennos por favor, en Facebook también. Y ya les diremos también Instagram y algunos TikTok, ¿vale? Entonces, dentro de 8 días, pues aquí estaremos nuevamente con ustedes, agradeciendo lo grato de su presencia. ¿Listos? Entonces, un abrazo para todos, pásenla bonito, coman rico, sean felices y cuídense mucho. Chao.